Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 24 de marzo del año 2024. Es Domingo de Ramos. Comenzamos con la información, las principales portadas de los periódicos de México. No sin antes destacar que el programa anterior tiene mucha importancia porque hablamos de una terrible reforma aprobada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde en la Cámara de Diputados, que consiste en que los estados y municipios estarán obligados a pagar cualquier daño que sea ocasionado por un desastre natural, sea un sismo, sea un huracán, una fuerte tormenta o una erupción volcánica. La reforma indica que el gobierno federal no está obligado a aportar ayuda ni a reconstruir. De aprobarse esta reforma, pues es un crimen contra la patria, y sobre todo recordando que el presidente López Obrador desapareció el Fonden, el Fondo de Desastres Naturales, y por eso la ayuda no fluyó rápidamente tras el paso del huracán Otis por Acapulco. Comenzamos. Periódico El Universal, en su edición del día domingo, presenta en su portada: su presencia no disminuye ilícitos. A pesar de desplegarse elementos de la Guardia Nacional, tienen ningún impacto en materia de seguridad. También destaca en su portada: Putin clama venganza e intenta involucrar a Ucrania en el atentado. Lo que les comentábamos el día de ayer, Vladimir Putin acusa que los delincuentes tenían planeado huir a Ucrania, donde serían protegidos. Liberan a 42 personas secuestradas en Culiacán, Sinaloa. Las víctimas, de una nueva cifra que nos dan, pero no sabemos si es auténtica, son 66 secuestrados. Otra de las cosas que presenta, advierten un desastroso legado en la educación por parte de López Obrador. El sector a nivel nacional enfrenta falta de evaluaciones diagnósticas, de conocimientos tanto para maestros como alumnos. Hay nula cobertura en la educación media superior, bachillerato, así como también universidades. Con la pérdida del aprendizaje dice que se agravó también durante los confinamientos, aseguran expertos y organizaciones no gubernamentales. Recordar que la semana que terminamos se reveló por parte del periódico AM de Guanajuato que el presidente López Obrador ha ordenado ocultar toda la información relacionada con sus dichosas universidades del bienestar. Todas las universidades del país están obligadas a decir quiénes son sus maestros y cuántos alumnos tienen, más cuando son totalmente dependientes del Estado. El presidente no ha querido entregar esa información, pese a una resolución del INAI, Instituto de Acceso a la Información, que así lo determinó. Crimen domina Tierra Caliente del Estado de México. No estamos hablando ahora de Michoacán. La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, tiene identificados 17 municipios del Estado de México, gobernado o mal gobernado por Delfina Gómez, donde hay la presencia del grupo criminal Familia Michoacana, de los cuales 14 se ubican en la zona colindante del Estado de México con Michoacán y Guerrero. Pero ¿qué esperan para hacer algo con estas organizaciones criminales? Recuérdese que mucho se ha hablado de que el gobierno de Delfina no quiere molestar a los grupos criminales, en particular a este. Vamos ahora con el periódico Excelsior, que presenta en su portada: Simbra con sus rimas. Hablan de un rapero llamado Kendrick Lamar, que sacudió el festival Ceremonia. Por cierto, tengo que hablar del Ceremonia que estuvo patrocinado por un importante desodorante AXE. Ustedes saben cómo se pronuncia eso.
La publicidad que se difundió para este narcoevento, porque la mayoría de los cantantes eran narcos o apologistas del crimen, se caracterizó por poner a un hombre de raza negra como desmayado por beber o probablemente consumir sustancias ilícitas, con una corona de espinas. Evidentemente es para ofender a nuestro Señor Jesucristo y la Semana Mayor, la Semana Santa. Muchos de los cantantes, recuérdese que pertenecen a las sectas satánicas o al satanismo práctico, y desprecian fechas como la Semana Santa. De alguna forma también muchas personas se están prestando al satanismo para ofender la Semana Santa. Y eso surge de considerar, de creer equivocadamente que que este periodo que se llama equivocadamente vacacional es para alcoholizarse, para ir a bailar. No, es una fecha de guardar. Es la fecha en la que hablamos del Salvador del mundo, la pasión de Cristo, por el cual Él hizo suyos los pecados del mundo para redimirnos, para salvarnos, para rescatarnos de las garras de Satanás. Bueno, pues el periódico Excelsior destaca esto, y hay algo que yo no sabía, dice: en el primer día también destacó Grimes, ex de Elon Musk, una cantante que antes salía con Elon Musk. También estuvo en dicho evento de ceremonia, y pues lo hacen en el evento de fin de semana, con esta fotografía que ya he compartido a través de X, en que muestran una persona alcoholizada con una corona de espinas, como diciendo que es Cristo. Vamos con la siguiente nota. Ya lo veía venir. Escriben sobre la agrupación musical Moderato, que empezó como un juego de 5 talentos musicales. Bueno, eso es lo que dice Excelsior. Reforzarán operativo de búsqueda, liberan a 42 de las 66 personas secuestradas en Culiacán. Al menos 18 víctimas fueron abandonadas por los mismos captores en 2 puntos de la capital de Culiacán, Sinaloa. Del total localizados, 18 son niños, no eran 5, no eran 10, 18 son niños, confirmó el gobernador, que se burló de las víctimas. Rubén Rocha Moya se burló de las víctimas porque dijo que estas cosas son normales, que estas cosas pasan y que no tuvieran miedo los pobladores de lo que es aterrorizante. No sabemos, por tanto, si la cifra es correcta, porque las han estado cambiando una y otra vez. Nuevamente destaca que no hay detenidos. O sea, los criminales que hacen esta clase de cosas siguen perfectamente impunes y no hay la voluntad por parte del régimen de López Obrador de detenerlos. Vladimir Putin dice que estuvo implicada Ucrania en el atentado. Putin intenta implicar a Ucrania en la masacre de 133 personas por 5 hombres armados con explosivos. Zelensky, presidente de Ucrania, reprochó que el presidente ruso intente culpar a otros por la matanza registrada en una sala de conciertos en Moscú, Rusia. Pues ya habíamos analizado nosotros la posibilidad, si vieron la nota que presenté como abogado del diablo, así se le llamaba al religioso, nada de satanismo, sino a un religioso que se presentaba para realizar críticas o acusaciones abiertas contra la santidad de una persona que era candidata precisamente dentro de la Iglesia Católica a ser considerado un santo. El abogado del diablo es una figura buena, toda vez que pues analiza por qué no podría ser considerada una persona santa o la vida de una persona como santa. Analiza todos los aspectos para demostrar que no está implicado el maligno dentro de algunos prodigios o, entre comillas, milagros que haya realizado una persona. Aquí digo que como abogado del diablo porque, pues, comparando, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que el 7 de octubre del 2023 Israel sufrió un ataque y el tirano Benjamín Netanyahu pues sacrificó
a 1.200 israelíes, permitió que Hamás los asesinara, esto ya está confirmado, para poder justificar los ataques contra la Franja de Gaza y cometer un genocidio que ya lleva más de 31.700 personas muertas, de los cuales más de 13.000 eran niños. Bueno, me vino a la mente de la misma forma que Vladimir Putin se reelige, ya lleva 25 años en el poder y se va a extender por más. Claro, si antes no fallece, si Dios así lo quiere, pues estará ahí en el poder. Y pues estando en el poder, ha habido muchas críticas, porque el principal candidato de oposición, Alexei Navalny, fue enviado a prisión para que no participara en las elecciones, acusado de financiar organizaciones extremistas. Después, muere repentinamente, no se explican todavía las causas de la muerte, retrasan la entrega del cadáver, dicen algunos que para que no pudiera verse el veneno que utilizaron en su contra. Y todo esto ocurre, ¿no? Y obviamente que esto genera un costo político, sea cierto, sea falso, que se rumora que Putin ordenó acabar con la vida de Navalny, pues genera un costo grande político. La misma guerra, imagínense, genera un enorme desgaste político. Hubo manifestaciones por la muerte de Navalny, en las cuales son detenidas más de 400 personas, y bueno, hubo más, ¿no? Hubo más manifestaciones. Entonces, pues tras la reelección muy reciente, hay oposición a Putin, se organizan movimientos tanto dentro como fuera de Rusia contra Vladimir Putin. El periódico La Razón incluso entrevistó a grupos armados que decían que iban a atacar las casillas electorales o algunas localidades para fomentar una revolución contra Putin. Rusos renegados o rusos opositores a Putin que ahora están en las tropas de Ucrania, en las tropas de la OTAN, anunciaron eso. El atentado lo reivindica una célula del grupo extremista ISIS, pero pues no podemos saber bien qué ISIS, ¿no? O qué organización es la que está respondiendo, toda vez que esa organización se vincula a muchos gobiernos. Entonces, ha surgido, por tanto, y es de entenderse, que comparando con lo que hizo el genocida Netanyahu, que Putin, con un atentado, tenga la justificación perfecta para ilegalizar todas las manifestaciones que pudieran haber en su contra. Y de esa forma, bueno, pues mantenerse en el poder. El atentado, que ha sido una de las cosas más horribles que hemos visto en este año, que sin lugar a dudas va a marcar este año, probablemente y se pueda comparar con el horror de Tlahuelilpan, en el régimen de López Obrador, que quemó vivas a más de 153 personas, una fuga de gas que no atendió Rocío Nale ni el entonces secretario Alfonso Durazo. Dejaron que las personas estuvieran robándose el combustible y se quemaron mujeres, niños, hombres que estaban ahí. Pues es una cifra de muertos enorme, 133. Comparando con Rusia, el atentado genera una fuerza de solidaridad e incluso simpatías por Putin y por Rusia. Entonces es de pensarse que en este momento pudiera tener beneficios políticos Putin. A esos niveles de política no hablamos de personas comunes, no hablamos de personas buenas ni sanas. Putin no se desmarca de ser un aliado del criminal dictador y asesino Nicolás Maduro, no se desmarca de apoyar la tiranía de Miguel Díaz-Canel en Cuba, no deja de fomentar también las acciones extremistas de Irán. Sabemos bien que pues esta persona de alguna forma ha tendido redes o trampas con las cuales se entiende con muchos políticos, incluso políticos que originalmente se dicen de derecha, también tienen simpatías por el régimen autoritario de Putin, la simpatía que puede dar el mucho dinero. El mucho dinero le da simpatías a los extremistas de la izquierda y a la gente de derecha. Entonces Putin, sin lugar a dudas, es un mafioso muy influyente y tiene todos los recursos para hacer parecer las cosas que a él mejor le convengan. Por eso les digo, haciéndole
el papel de abogado del diablo, esa sería mi principal crítica. Digo, no tengo todos los cabos atados, porque también sería importante preguntarnos cómo hacer que una célula extremista asuma el ataque como suyo. Solo recuerden que Putin era jefe, o es jefe, mejor dicho, de lo que fue la KGB, el aparato de asesinatos políticos comunista. Ellos son capaces de hacer cualquier cosa para mantener el poder. Lo hemos visto con Netanyahu. Con Netanyahu está plenamente probado. El sionista organizó un atentado, permitió que se realizara ese atentado por parte de Hamás y sacrificó la vida de 1.200 israelíes civiles, que para él son inservibles porque no eran militares, para poder justificar una masacre, un genocidio, como no se ha visto en la Franja de Gaza. Ya sé que la teoría que comenzó a circular principalmente fue que el Estado de Israel habría fomentado el ataque porque Putin ha denunciado cabalmente, eso sí, pues el genocidio que se está practicando en la Franja de Gaza. Vamos a ver entonces muchas cosas, porque también Putin se opuso al alto al fuego propuesto por Estados Unidos debido a que no consideró que fuera contundente, que estuviera de acuerdo con las exigencias del derecho internacional. Pasamos a la siguiente portada del órgano oficial de propaganda y desinformación de López Obrador, diario La Jornada. Buscan imitar más estados de Estados Unidos la ley tejana contra la inmigración ilegal. Bueno, y eso que La Jornada, o sea, no eres un periódico de los Estados Unidos de Norteamérica. Y repito, Estados Unidos, ni nosotros como México estamos obligados a mantener migrantes ilegales. Yo le recuerdo al periódico La Jornada que no ha destacado en nada que el presidente López Obrador, desde el año 2023, ya surgió el video donde Alicia Bárcena está traicionando a la patria, firmando un pacto con la dictadura de Maduro para entregarle más de 11,000 pesos mexicanos no trabajados a todo migrante venezolano que sea expulsado o rechazado por Estados Unidos. ¿Nosotros qué? ¿Por qué nosotros tenemos que darles ese dinero? Dinero que para empezar no tenemos. También destaca en su portada, fueron 66 los secuestrados en Culiacán, hallan 12, interferencia, así lo dice como muy quitado de la pena La Jornada, ¿no? Lo más normal del mundo, secuestran 66 personas, otra cifra que me dieron fueron 86. Liberan los mismos criminales, no las autoridades, los mismos criminales sueltan, sin que haya detenidos, 42 personas, no 12, 42. ¿Y qué pasó? ¿No lo consideran algo grave? ¿No lo consideran algo importante? ¿Algo que se debería de sancionar? No, para La Jornada es cualquier cosa. Estas cosas pasan, como dijo Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. Sigue con su cantaleta de que hay interferencias de la derecha española para combatir la Cuarta Transformación. Sheinbaum se inventa esas, como se dijera vulgarmente en México, ¿no? Esas locuras, esas fantasías, esas ensoñaciones, esos delirios, porque pues no puede aceptar, no puede decir, ¿verdad?, que los criminales, los narcos, los que protege López Obrador, son los que secuestraron 100 personas el viernes, son los que matan mujeres y niños, son los que exportan veneno a Estados Unidos y ocasionan la pérdida de la vida de más de 109,000 personas. Eso no lo puede aceptar Sheinbaum, que el cártel del Golfo está haciendo su campaña. El Partido Acción Nacional, único que votó en bloque para no prohibir las terapias de conversión. Bien hecho por el Partido Acción Nacional, porque, como ya lo dije el día de ayer, pues los partidos políticos, los demagogos que no son científicos, que no son psicólogos, no deben de meterse a opinar. Y de hecho critiqué fuertemente a Xóchitl Gálvez porque dijo que ella, como panista, siempre votó a favor de prohibir las terapias de conversión. Le digo a Xóchitl Gálvez en un mensaje de X, no quiera quedar bien con el mal. Aún así, no me muevo de ahí, de votar por Xóchitl Gálvez, porque es la representante de la oposición al partido narco.
El órgano oficial de propaganda y desinformación de López Obrador es La Jornada. Es como si estuviéramos leyendo lo que quiere que creamos que es la noticia el mismo López Obrador. Y esto que dice aquí, pues nos indica que él apoya que muchas personas que necesitan ayuda psicológica porque tienen una crisis de identidad o de orientación sexual, no puedan tener la libertad médica de ir con un psicólogo a que les brinde ayuda, a que les aclare sus dudas. No quieren. O sea, el régimen de Morena, concretamente Sheinbaum, ilegalizó las terapias psicológicas en la Ciudad de México. Se considera un delito que se puede penar hasta con cárcel para los profesionales de la salud. Como les comenté ayer, desde el año de 1973, no fue una decisión científica, no fue una decisión académica, sino por amenazas políticas del lobby gay, que se eliminó de la lista de diagnóstico de enfermedades psiquiátricas, se eliminó la homosexualidad como un trastorno. En 1973, pero no porque haya sido considerado que no es una enfermedad producto de una investigación científica, sino únicamente por amenazas incluso físicas graves del lobby extremista y feminista en los Estados Unidos en la conferencia de la APA. También destaca el periódico La Jornada, luto en Rusia, nada de la infinita corrupción de el gobierno de Clara Brugada, que ahorita vamos a hablar de eso más adelante, nada de los asesinatos de los candidatos, todo eso no le importa al periódico La Jornada, es igual de indiferente, cruel, irresponsable que su presidente, que su principal patrocinador, que su único probablemente patrocinador. Aunque me contaron algo muy interesante, Ricardo Alemán, que también estuvo trabajando en Diario La Jornada, comentó en uno de sus espacios de opinión que Carlos Slim, el empresario corrupto que ayer nos mandó a todos mensajes diciendo, asegurándonos que no va a subir los precios de sus servicios, que porque la inflación ya comenzó a bajar. Eso es una mentira, ya comenzó a subir. Y de todas formas es el empresario corrupto que más ha apoyado las mentiras de López Obrador, recibiéndole más de 76,000 millones de pesos. Bueno, pues ese personaje estaría también detrás de patrocinar el panfleto La Jornada. Vamos viendo quién es Carlos Slim. Es un destructor de extrema izquierda. Y muchos pensaban que era un capitalista, un derechista, incluso un conservador. Es un ser tan siniestro que ha armado a una farsa como Eduardo Verástegui y todo eso del conservadurismo, todo eso de la supuesta nueva derecha, que no es más que una comparsa de Morena en nuestro país. El periódico Milenio destaca en su portada: edición fin de semana, agua para chocolate. Bueno, eso ya lo había presentado ayer. Secuela el Estado Islámico en Rusia. Creo que esta es la misma portada que nos ofrecieron el día de ayer. Esta sí fue exactamente la misma. Periódico Reforma, son plagiados 66 son los secuestrados, liberan 42, faltan por ubicar 20 adultos y 4 menores de edad. Si son 15, 16, 17, 18 menores de edad fueron secuestrados. Sueltan a los criminales sueltan una parte de los secuestrados. No hay detenidos, como siempre, no hay detenidos en el régimen de López Obrador, solamente se liberan a las víctimas después de ser extorsionadas, pero no hay detenidos, no hay criminales detenidos. Objeta Tesla norma para las electrolineras. Ahora ya no serán gasolineras, serían electrolineras. La empresa Tesla de Elon Musk y el gobierno de Estados Unidos objetan las reglas que quiere imponer la tiranía de López Obrador sobre cómo deberían de ser estas electrolineras. Ya las electrolineras van a ser la muerte, la tumba de la corrupción de Pemex. Una de las principales objeciones de la firma de Elon Musk es que la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, pretende que las electrolineras tengan capacidades para operar al menos 2 tipos de cargadores, cuando la tendencia en los Estados Unidos es uniforme, una
tipo estándar. ¿Para qué nos vamos a complicar con varios tipos de conexiones? Solicitar que una estación de energía ofrezca distintos tipos de cargadores agrega complejidad técnica, crea barreras de entradas adicionales e incrementos de costo en las estaciones y es no se entiende esta palabra, es complicado, no es a lo que se refiere, pues rechazan eso. ¿Por qué quiere la Comisión Reguladora de Energía, en las garras de López Obrador, 2 tipos de cargadores? No se entiende. ¿Con quién quiere quedar bien? Con los chinos, probablemente con los fabricantes chinos. Matan ahora en Puebla al candidato morenista. El candidato morenista a la alcaldía de Acatzingo, Puebla, gobernado por Morena, Jaime González Pérez, fue asesinado a balazos por hombres fuertemente armados que viajaban en motocicleta, informaron las autoridades del estado. Siga diciendo el presidente López Obrador que estas son elecciones pacíficas. El político, conocido como el maicero, fue atacado cerca de las 17 horas del día de ayer sábado en su lote de venta de autos, de acuerdo con reportajes de servicios de emergencias. Otro más que muere y que no habrá detenidos porque el presidente López Obrador no quiere de ninguna manera romper su pacto electoral con el crimen organizado que consigue votos para la narcocandidata Claudia Sheinbaum. Apagaría a hora nacional esta queja electoral. Bueno, como todo mundo sabrá, la corrupción de López Obrador utiliza todos los espacios gubernamentales para hacer propaganda a favor de la narcocandidata Claudia Sheinbaum, lo cual es completamente ilegal. Utiliza los canales del Estado mexicano, el canal 22, el canal 11, para poner toda la propaganda basura, mentiras, 24 horas, que le gustan al presidente. Y por esta razón, pues también hasta la hora nacional. La hora en que las estaciones de radio ceden una hora de su programación por la noche para pues dar mensajes al pueblo de México, del gobierno. Pues no, ahora se utiliza para hacer propaganda a Sheinbaum, lo cual revela que no va bien su narcocandidata. La Comisión Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión recomendó a sus afiliados suspender desde hoy la transmisión de la hora nacional, luego de que el Partido Acción Nacional presentó una denuncia por propaganda en programas a favor del gobierno federal y Claudia Sheinbaum. La Cámara Nacional, el CIRT, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, le dice a todos sus afiliados: transmitimos este programa de buena fe. Sin embargo, ante el grave riesgo de ser sancionados por su difusión, me permito recomendarles omitir su transmisión a partir de el domingo 24 de marzo de 2024. Ayer los panistas Federico Dorin y Luis Alberto Mendoza pidieron al INE la suspensión de la emisión de la ahora mal llamada Hora Nacional. La Hora Nacional, recordemos que es un programa que fue impuesto por los gobiernos priistas y se utilizó con fines electorales. No tengo registro de eso, seguramente sí. Y el presidente López Obrador pues ha seguido esa escuela de corrupción, utilizando un espacio que debía de ser plural, apartidista, para hacer propaganda para Sheinbaum. ¿Saben a quiénes invitaban para hacer propaganda para Sheinbaum? Al corrupto español Paco Ignacio Taibo II. Bueno, invitaron a una serie de personalidades verdaderamente repulsivas, hasta extranjeros, a la Hora Nacional. Y ese es el resultado. Este es el resultado de haber corrompido un espacio de la radio que no sé si tenga mucha o poca audiencia, la verdad desconozco. Yo creo que la Hora Nacional en radio abierta, pues los horarios de la noche son los que menos audiencia tienen, pero se suspende porque ya se abusó demasiado de utilizar los espacios de comunicación del gobierno para hacer propaganda electoral. Ya es demasiado. Y que el INE no ha hecho nada. Ha sido demasiado el abuso. No les basta con robarnos millones de pesos para llenar la calle de basura de Claudia Sheinbaum, sino que ahora también
también se utilizan los espacios de comunicación y además se están comprando los votos por 1,000 pesos, como la grabación que les presenté el día de ayer. Detiene Rusia a 4 terroristas. Las autoridades rusas informaron de la captura de 4 sospechosos de disparar en una sala de conciertos. El día de ayer me corrieron un reporte de que eran 11 detenidos. Ya 11 detenidos por el ataque, porque dice que son 4 los que participaron en el ataque directo con armas, son 5, y detienen a 4. Pero que habría más de 11 personas para lograr ese ataque, para realizar el ataque. Todos dicen que no saben absolutamente nada de quién los mandó. Simplemente que les ofrecieron millones de rublos a cambio de matar mucha gente inocente. Sospechoso. El periódico El Financiero presenta: yo tengo resultados en seguridad. Mentira, Claudia Sheinbaum, ve cómo está la ciudad. Pide Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum que no mienta, México no está mejor que nunca, y reta a la candidata de Morena a que muestre su compasión por los familiares calcinados en Pesquería. Les dije ayer que fue un acto de suma crueldad por parte de Sheinbaum, pues seguir llevando acarreados a Pesquería y decir que está muy bien. Por cierto que el día de ayer también se reportó que ahí mismo en Pesquería asesinaron 2 mujeres, en otro ataque que seguramente el gobierno pretenderá ignorar. Periódico El Economista: se incorporan nuevas fracciones de arancelarias a los productos chinos. Es la misma portada que ayer. Diario de Yucatán, el periódico de la vida peninsular: un voto patriótico. Opciones del 2 de junio. Apoyar la democracia, Xóchitl, o abrir paso a la tiranía. Una entrevista con Beatriz Pajés, realizada por Patricia McCarthy en el edificio del periódico. Llaman a evaluar las amenazas en el caso de Yucatán. La próxima elección del 2 de junio no será como las anteriores. Aquí los mexicanos nos vamos a jugar el todo por el todo, afirma la periodista mexicana Beatriz Pajés. Durante una entrevista en el marco de la nueva visita a Yucatán para participar en el foro de la iniciativa ciudadana Yo Participo 2024 se llama, la exdiputada federal manifestó que los electores deben de estar conscientes de que el 2 de junio se decide entre 2 opciones, más allá de las siglas de los partidos: o se deja abierta la puerta a la democracia, es decir, que pueda venir otros gobiernos, o se abre la puerta a la tiranía, que sería eternizarse Morena con la corrupción de los recursos públicos y el dinero del narco. Eso lo digo yo. Ella dice simplemente una tiranía. Vamos con otra de las notas del periódico Diario de Yucatán. El caso Colosio es una herida ya subsanada. Supone un gran distractor en el contexto electoral. Pues es lo que digo, y también por ahí hay uno que otro periodista que está como buitre carroñero, tratando de sacar provecho, tratando de sacar una nota para vender libros. No lo digo por la persona con la que ayer le mandé un mensaje, no lo digo por esa periodista, pero sí que hay muchos mercenarios al servicio de López Obrador que hacen esta clase de cosas. El Papa Francisco pide a la televisión promover la belleza. Francisco aboga por la calidad de contenidos, no por contenidos feos. El Papa Francisco solicitó a los creadores de contenidos en televisión buscar la belleza para dar sentido a la vida, hacer bella la vida, lo bueno de la vida, una rica en técnica pero a veces pobre en humanidad, así calificó la televisión. El Vaticano le dijo, el Papa Francisco le dijo esto al personal del Vaticano de Radio Televisión Pública Italiana, RAI. No hay que perseguir la audiencia en detrimento de los contenidos. Se trata más bien de construir, a través de la oferta, una demanda generalizada de calidad, dijo el pontífice a los trabajadores. En efecto, porque las audiencias, contrario a lo que mucha gente piensa, las audiencias se adaptan mucho al contenido. No el contenido a las audiencias.
Nótese, bueno, en algunos casos sí que es excepcional, sí hay una excepción. Los abusos, por ejemplo, de Disney y de Marvel con sus personajes extraños, de muy baja calidad sus películas, todo con CGI que es despreciable, pues ha ocasionado mucho rechazo. La última, esa película de Madame Web, es probablemente la película más odiada de la que hemos recibido tantísimos reportes. Entonces, sí, la mayoría de las veces, si el contenido es bueno, es a lo que me refiero, si el contenido es bueno, la audiencia se adapta, pero no en todo, pero cuando el contenido es muy malo, muy pobre, muy aburrido, muy feo, por eso yo creo que habló de lo de la belleza, pues el público sí llega a rechazarlo. El Sol de México presenta en su portada a Batman. Batman envejece, cumple 85 años. Bruce Wayne colgó la capa. Ahora es alcohólico, un hombre que se da cuenta de que la única forma de volver a sentirse vivo a los 85 años es enfundarse de un nuevo Batman. ¿Por qué dice esto? Pues es un personaje, probablemente es el personaje, uno de los personajes, o el segundo personaje más importante y famoso de la franquicia de DC Comics. Desconocía que tiene 85 años, pero Batman pues es un personaje icónico, es un personaje de referencia. Sobre todo, el héroe es tan bueno como tan bueno es su villano. E indiscutiblemente un psicópata como el Guasón, pues es un personaje muy atractivo para muchas personas. Hoy se ha tratado, incluso yo creo que intencionalmente por parte de DC Comics y Warner, darle como un mayor protagonismo a ese personaje. Incluso le han hecho una historia en que se victimiza. Se hizo malo porque era un payaso, que abusaban todos de él. Mucho de esta retórica a mí me recuerda la izquierda. Por eso creo que el Guasón representa a un psicópata de extrema izquierda, o un resentido social. Mientras que Batman pues representa a un hombre millonario, pese a sus millones, bueno, heredados por su familia, que sufre gravemente porque no estuvieron exentos de que la misma criminalidad, el desastre de una ciudad, los tocara a ellos, que mataran a su papá y a su mamá. Creo que hay varias versiones, ¿eh? Yo me quedo con la versión de los 90s, que fue la que conocí, la que vi, ¿no? Creo que esa es la idea del personaje Batman, que luego dicen muchos que Green Arrow o Flecha Verde sería como una imitación o un personaje muy similar al caso de Batman, ¿no? En todo caso, creo que hay esa dinámica o esa visión de un personaje plenamente norteamericano. Me parece que el caso de Batman sí es como más personaje norteamericano por las características estas de que, bueno, no es un personaje surgido en un país tercermundista, sino un héroe que se enfrenta a la criminalidad de un país avanzado, porque como avanzado es un país, también son avanzadas sus mafias. 85 años de historias de Batman, en las cuales se han dado muchos cambios, se han integrado muchos personajes, muchas producciones en estos días han sido completamente desastrosas por la influencia del feminismo, por la influencia de visibilizar o hablar sobre los personajes excluidos. Batman, que también hay una polémica que pues viene señalada de una propaganda que en un momento se consideró incluso pro homosexualista por algunos cómics groseros que se dibujaron malintencionadamente con Robin, el supuesto compañero de Batman. Y bueno, son 85 años de una de las franquicias más exitosas, los superhéroes. No todo el cine obviamente tiene que ser de superhéroes, pero sí que es muy influyente este personaje en la historia. El narco exige hasta $5,000 por migrantes, las extorsiones que cobran los polleros por derechos de cruce. Informantes consultados por la Organización Internacional de Migración refieren que los traficantes deben de entregar personas hasta $5,000 por un migrante, unos 83,000 pesos,
al tipo, de cambio del viernes entre el dólar y el peso. Pagar a los traficantes cuando cruzan por territorio mexicano controlado por el narco, es decir, prácticamente todo nuestro territorio, del norte y del sur del país, revela un informe de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Por cierto que pues los 11,000 pesos, entonces ¿qué? Nos está saliendo al doble, ¿no? Se le está dando dinero a los grupos criminales para que compren más armas y ejecuten personas en México y se hagan del control o refuercen sus posiciones, y a la vez el gobierno de López Obrador nos roba 11,000 pesos que probablemente lleguen a Venezuela y se los quiten el régimen de Maduro. Fueron 66 los secuestrados, aclara el periódico El Sol de México. Vamos con otra nota. Por cierto, que no dejo en paz el tema del tal Batman. ¿Se acuerdan que ese era el apodo que también le decían a Omar García Harfuch, ¿no? Omar García Harfuch de Morena igualmente le han llamado Batman. Pero no es un luchador por la justicia. ¿Qué otra cosa relacionada con este personaje antes de que se me olvide? Sí, lo del principio, sobre que Batman envejece a sus 85 años de edad y ahora lo quieren presentar como un alcohólico, como un hombre amargado, como un hombre fracasado, además que asesina a Superman. Esto tiene que ver precisamente con la agenda progresista. Recuerden, por ejemplo, lo que hicieron con el protagonista de Star Wars, ¿no? De la trilogía original, que es la historia avanzada, pero no lo sabíamos. Lucas o Luke se convierte en la nueva trilogía en un alcohólico deprimido. Nótese también que ese es el caso de Batman, porque la izquierda progresista no puede asumir que puede existir un hombre solitario, fuerte, no corrompido por los vicios, que a pesar de mucho sufrir, no sea corrompido por los vicios y no se amargue. No pueden comprender eso. Tienen forzosamente que desacreditar a los héroes masculinos para presentar a personajes sacados de la manga como esta Batgirl o Batichica, que terminó siendo un fracaso su serie, a pesar de que la unieron junto con otras 4, creo que series que hicieron, y se ve que le invirtieron, se ve que le metieron algo de dinero, pero no funcionó adecuadamente por todo este sesgo que sacrifica la historia original por quedar bien con un grupo, pues con un grupo extremista, sí, extremista cultural. Portada del periódico La Prensa, igualmente presenta Batman envejece, pero también con sabor a revancha, la selección mexicana intentará terminar con la hegemonía de Estados Unidos en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Sin comentarios. La Prensa dice lo siguiente: capturados el Tomate, uno de los principales líderes del cártel La Unión Tepito, y 2 de sus colaboradores fueron detenidos por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Marina. Recuérdese que todos los que forman parte del cártel La Unión Tepito rinden culto a demonios como el Angelito Negro y la Muerte. Inicia operativo de Semana Santa 2024 en la Ciudad de México con el despliegue de 14,313 efectivos. Actualizan en el Congreso local la Ley de Turismo. Ejecutan medidas contra la gentrificación. Gentrificación, que quiere decir que pues algunas zonas se vuelven muy lujosas, muy costosas, muy atractivas, y eso genera un daño supuestamente a la población. Es cierto en algunos casos. La tuberculosis se considera la segunda enfermedad más infecciosa del mundo y la más mortífera, después de la gripe con nuevo nombre o C-19. Sin embargo, pues nunca nos han dicho que hay una epidemia de eso, ¿verdad? Nunca nos han dicho algo así. Periódico AM. El Nations League a romper mala racha. México va por su primer campeonato y evitar que Estados Unidos gane un tercero consecutivo. Sin comentarios. Donovan hace historia. El tapatío que entrena en León, Donovan Carrillo, brilló
en la final mundial de patinaje artístico en Montreal 2024, logrando un puntaje de personal histórico en el programa libre para colocarse en la posición número 15. En Guanajuato, el 61% de los socios de la Coparmex consideran que es un buen momento, hay ánimo de invertir. Un buen momento para invertir en Guanajuato, sin lugar a dudas. Periódico El Informador. Chalapa inicia estiraje con bajo nivel. Las principales fuentes de abasto de agua en Guadalajara se secan previo a uno de los años más calurosos. Taxistas cobran lo que quieren y evitan utilizar el taxímetro. Denuncian corrupción en el manejo precisamente de estos vehículos que pertenecen a una red de transporte público. Bueno, pues esas fueron las portadas de los principales periódicos de México y ahora pues me desplazo brevemente a estas notas rápidas. Claudio Ochoa del periódico El Universal asegura que Amílcar Olán podría delatar a Andy López Beltrán, hijo del presidente, si se siente amenazado. El antes vendedor de azulejos en Tabasco se siente atrapado. Amílcar Olán tiene una red de corrupción que involucra a un empresario dueño de antros en la Ciudad de México que amañó la compra de 9 tomógrafos por parte del IMSS de la marca Philips y que no han sido entregados aún. Acusan a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, de utilizar su cargo en su propio beneficio, como cuando un lobo mató a su pony, a su mascota, y tomó acciones legales en la Comisión contra las manadas de lobos que estaban realizando ataques en los territorios de la Unión Europea. Recuérdese que en Europa sí existen los lobos silvestres todavía. Xóchitl Gálvez, vestida con traje regional de Oaxaca, advierte que Morena reclutó al expriista Alejandro Murat para embarazar las urnas. Dice que quiere recurrir a las viejas prácticas de las urnas de zapato. Presentan denuncia una organización llamada bonsense.org en varios países, en Estados Unidos y en Francia. Acusan de corrupción a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Acusan de que se mensajeaba con el CEO de Pfizer y con el empresario Bill Gates. Se le acusa por parte del activista belga Frédéric Baldan de haber destruido malintencionadamente esos mensajes para ocultar acuerdos corruptos en la adquisición de los biológicos. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emula el modelo de Nayib Bukele en El Salvador y su popularidad supera los 80 puntos porcentuales en la población ecuatoriana. Nótese que a las poblaciones les gustan los presidentes que combaten el crimen, no los que dan abrazos a los criminales, a los grupos criminales como en México. El éxito de Daniel Noboa es que bajó de 40 a 12 homicidios diarios. O sea, redujo en un 60% la violencia. Acusan a la inteligencia artificial Gemini de Google que tiene un sesgo progresista. Usuarios le solicitaron fotos del Papa, el representante de la Iglesia Católica, y de soldados vikingos. La inteligencia artificial generó fotografías de vikingos de raza negra y un papa, o mejor dicho, una papisa, una sacerdotisa, lo cual es ofensivo en todos los sentidos porque los vikingos son pues blancos, son rubios, no había vikingos negros. Y el Papa únicamente, el vicario de Cristo, el apóstol de Cristo, únicamente puede ser hombre. Entonces, pues, ¿qué le pasa a Gemini de Google? Dicen que es un error, los dueños de la compañía dicen que es un error, que es un sesgo que tiene por error, y otros dicen que dentro de la empresa se ha hecho un sesgo completamente para que la inteligencia artificial responda de esta forma. El representante de Vox en España, el Partido Conservador, dice que la tiranía comunista no solo le ha arrebatado al pueblo de Cuba la libertad, sino también el pan, la comida. Esto lo declaró el 19 de marzo. Polémico video da vuelta al mundo. Inmigrante ilegal venezolano Leonel Moreno, a través de su cuenta de TikTok, llama a invadir casas en Estados Unidos porque dice que la ley lo protegen. El multimillonario Elon Musk, dueño de X, dio retweet o republicó precisamente este video
para explicar pues lo que está pasando con la migración en Estados Unidos. El gobierno de China lidera, o mejor dicho, China como país lidera mundialmente en trasplantes de órganos, pero los donantes no son voluntarios, denunció la organización COH Research en su canal de YouTube, titulado Genocidio Médico. Asegura que miles de presos políticos son obligados, son coaccionados, abiertos y les son retirados los órganos que son comercializados, dicen que por las mismas autoridades del gobierno de China, una acusación muy grave. Encuentren el video en la cuenta de COH Research. La Audiencia Nacional de España pide bloquear Telegram y en Estados Unidos se pide bloquear TikTok. Aseguran que los usuarios tendrán que activar su proxy, es decir, un intermediario para poder acceder. Dice que es muy fácil burlar este bloqueo, ya que el juez español solamente podría obligar a las telefónicas a bloquear el acceso a Telegram, pero se puede seguir accesando si se busca un intermediario, un proxy, que es fácilmente activable desde los ajustes de la aplicación. Revelan video de la secretaria de Relaciones Exteriores del régimen de AMLO, Alicia Bárcena, que compromete a nuestro país, con Nicolás Maduro, desde el año 2023, a entregar 11,000 pesos o más de 11,000 pesos a cada venezolano ilegal que fuera expulsado de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto es verdaderamente una vergüenza, una traición a la patria. Vamos a escuchar el momento de la traición de Alicia Bárcena, del gobierno de López Obrador, que comprometió a México a destinar millones de pesos para dárselos a Maduro. El acuerdo integral de migración vuelta a la patria con el gobierno de México. Firma por México la canciller Alicia Bárcenas. Exacto. Canciller del presidente Andrés Manuel López Obrador. Firma por Venezuela Iván Gil Pinto. Y cambiamos de... Doble firma. Vuelven a firmar. Acuerdo integral con México. Avanzamos en el plan Vuelta a la Patria para proteger a nuestros compatriotas en México. Un saludo a todos los venezolanos ahí en México. Vuelta a la Patria. Un saludo también de parte de México a todos los venezolanos. Bola de rateros. Eso es lo que podemos decir. Bola de rateros que no les importa la vida ni de los mexicanos ni de los venezolanos. Pactan robarnos con cada migrante rechazado por Estados Unidos más de 11,000 pesos. Quede claro. Vamos entonces con la siguiente nota. En Campeche continúan las protestas de los policías y ciudadanos para exigir la destitución de Marcela Muñoz de Morena, tras entregar mujeres policía a un motín penal masculino, en el que abusaron de ellas. En Culiacán, Sinaloa, periodista graba el momento en que criminales disparan contra policías y militares. Murió Mateo Díaz, de 14 años de edad, sobrino de la conductora de Televisa, Andrea Legarreta, tuvo un accidente en moto. 181 es la 181 representación de la Pasión de Cristo en la alcaldía de Iztapalapa. Al mismo tiempo asaltaron una tienda de Sam's Club y de Coppel, esto en Morelos, gobernado por Morena. Corrupción, video exhiben pues en una tienda, el audio del video que les presenté ayer, exhiben que en una tienda ingresa personal de Morena solicitando quedarse con la credencial de elector a cambio de 1,000 pesos mexicanos. Ahí está la compra de votos, ahí está el video. ¿Qué va a hacer el INE con respecto a esta denuncia? Polonia acusa que Rusia invadió su espacio aéreo en combate con Ucrania. Ecuador desalojan estadio por amenaza de bomba. Extremadamente inseguro, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, canceló su visita a la frontera con México, dominada por el narco, porque, aseguró,
le dijeron que peligra su integridad. La diócesis de Chiapas alerta por la falta de condiciones para que se realicen las elecciones del 2 de junio. Aseguró que hay amenazas por parte del crimen organizado que pues impiden que se puedan realizar adecuadamente, peligran las elecciones. Operador electoral declara Brugada, la candidata de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Rigoberto Salgado. Es acusado de movilizar a policías y funcionarios para adueñarse ilegalmente de 2 predios en la Ciudad de México. Denuncia el testigo, el señor Ángel Romero. Esta información la encuentran en Latinus. Vladimir Putin afirma que los autores materiales del atentado en la sala de conciertos de Moscú planeaban huir a Ucrania. Ucrania lo niega, mientras que Moscú continúa los bombardeos contra Kiev. La fertilidad ha decaído en los últimos 60 años. Se perdió la fertilidad en un 50%, reconoce la revista médica The Lancet. Es otra forma de decir que la infertilidad aumentó en un 50% en los últimos 60 años. El estudio fue pagado por una de las principales organizaciones contra la vida, llamada Fundación Bill and Melinda Gates. Privan de la vida criminales en Santa Catarina a una mujer. Atropellaron a una mujer embarazada y también dejaron a otra persona herida de bala. Asesinan a Jaime González, aspirante de Morena a la alcaldía de Acatzingo, esto en el estado de Puebla, gobernado por Morena. La marca Axe Ceremonia hace burla de la Semana Santa y ponen un hombre de raza negra con una corona de espinas para promocionar el concierto de narcocantantes y raperos. Encuentran 42 de las 66 personas secuestradas en Culiacán, Sinaloa, aseguró Rubén Rocha Moya, gobernador de ese estado, que minimizó los hechos. Fallido intento del sistema de salud de Andrés Manuel López Obrador, conocido como INSABI, ocasionó un daño patrimonial a México por más de 2,000 millones de pesos, revela la Auditoría Superior de la Federación, la ASF. Elevan a 133 el número de muertos por el ataque en sala de conciertos de Moscú. Critican la hipocresía de José Ramón López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, quien se dijo muy afectado por el atentado en Moscú, pero no por las 100 personas secuestradas en México durante el viernes, ni por los 181,000 asesinatos del gobierno de su padre, ni tampoco por los más de 200,000 desaparecidos en México. Pues bien, con esto concluimos. Gracias por su atención. Dios los bendiga a todos mañana y siempre. Estamos en Semana Santa. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.